Para todos, no conozco a todo el mundo, me parece, pero bienvenidos todos. ¿Cómo ¿Andan bien? No veo nada, ni quién sabe lo que preguntan. ¿Eh? Bienvenidos. ¿Eh? ¿Qué más? No sé si hay alguien más. Bienvenidos todos. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 14. Ah, capaz que si es posible, demos entre unos cuantos, puede ser. O si no, digo yo. Vamos a leer del versículo de 14 es 1, bastante unos cuantos versículos, a 15, 6. Bueno, 10 versículos. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha, ay no chicos, no se me fa- pero uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. 10 versículos. Ah, perdón chicos, me fui a dos como siempre. Voy arrancando de nuevo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro otro que es débil, come legumbre. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso de día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para el Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 11 al 20. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que cree en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Otro que lea del 14, 21 al 15, 6, por favor. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. ¿Tienes, ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba,
Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hasta el 6. Así que, lo que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de lo que tú vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que, unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y te pedimos que ahora, a meditar en ella, tú nos hables, Señor, para la gloria tuya. En nombre de Cristo. Amén. Esto que veníamos viendo tiene que ver con el capítulo, ya veníamos, unas cuantas ideas del capítulo 13. Hay un versículo en el capítulo 13, dos, ¿verdad? Dice, versículo 8, dice, no deban nada a nadie, sino amarse a unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen. El amor, perdón, se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor nos amará al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bueno, entonces, recuerden primero, el capítulo 12 nos decía que teníamos que renovar la mente, ¿verdad? No adaptarnos al mundo, sino renovar la mente y cambiarla, tener una mente como la de Cristo. Y con una mente de Cristo vamos a amar a las personas. ¿Qué es amar? ¿Tener un sentimiento y emociones? No, no. Amar es, en pocas palabras, desear lo mejor para la persona y buscar el bien de la otra persona, antes que nuestro mismo, ¿verdad? Desear el bien de la persona y buscar el bien de la otra persona. Un ejemplo que habíamos citado, el ejemplo de una madre, por ejemplo, ¿no? También puede ser un padre, que se levanta temprano, por ejemplo, un padre para trabajar, no pensando en sí mismo, sino en sus hijos, para llevar para sus hijos, sacrifica, a veces trabajos que son de pasar frío, lluvia, en fin. Eso es amar. Ama a sus hijos, lo hace por el bien de sus hijos, no por el sí mismo. Y también la madre, ¿verdad? Cuando hace 1000 cosas en la casa, generalmente son las madres las que lo hacen, pensando en sus hijos. Ese amor, eso es amor. Pensar en el bien del otro y obrar en consecuencia. ¿Qué es hacer el bien? ¿Qué es lo bueno? Bueno es lo que Dios dice que es bueno, ¿verdad? En eso también tenemos que ser renovados, porque a veces nosotros podemos pensar que cosas son buenas cuando para Dios no son buenas, y si Dios dice que no son buenas, no son buenas, ¿verdad? A veces hoy se da mucho, ¿verdad? Que nuestros hijos, por ejemplo, nos piden cosas que no corresponden. Y uno los quiere lo mejor, y a veces se equivoca al decirles que sí, ¿verdad? Los hijos quieren salir con personas que no convienen, y si uno quiere el bien de los hijos, ¿qué tiene que hacer? Decirle que no. Estoy hablando de hijos que están bajo la patria potestad. O quieren consumir cosas que no tienen que consumir, uno por amor va a decir que no. ¿Me explico? Uno tiene que saber que hay cosas que Dios dice que no. Y hay cosas que dice que sí. Sí. Hay que amar al prójimo, que sea lo mejor para nosotros. Y obrar en consecuencia. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es lo que Dios dice que es bueno. Resumido esto, ¿no? Eso mismo, que puse el ejemplo para los hijos, también es para cualquier prójimo. Tanto las personas que nos quieren como las que no nos quieren. Eso enfatiza en estos capítulos. ¿Qué es? Sí, que también hay que amar a las personas que no nos quieren y que nos hacen mal. Era muy importante en el siglo I, cuando había tremenda persecución de los cristianos. Fue muy importante eso. ¿Saben que el amor al prójimo que practicaban, el amor a Dios, a Cristo y al prójimo que practicaban los primeros cristianos, fue un gran testimonio
un gran ejemplo para la gente pagana de aquel tiempo. Eso hay muchos relatos, ¿verdad? Que los romanos les hacían mal y ellos respondían con bien. Eso hizo que se convirtiera mucha gente, muchísima gente. El amor que los cristianos vivían, el amor a Dios, el amor a su prójimo, hizo que cayera la persecución, porque era tan grande la influencia que eso ejercía, tanta la cantidad de conversiones que fueron dejando, digamos, la gente empezó a dejar de lado las religiones paganas que practicaban los romanos y empezó a convertirse a Cristo. Y un emperador, primero aflojó la persecución y después un emperador, viendo eso, puso el cristianismo, digamos, como religión del Estado. Fue un error, no se tiene que mezclar la religión con el Estado. Por ese, este emperador lo hizo por eso mismo, viendo cómo la gente se convertía por eso, por cómo eran los cristianos, que amaban al prójimo, que amaban al prójimo. Por supuesto que les predicaban, pero más los amaban, respondían al mal con bien, como dice. Le hacían mal, respondían con bien. Fue tremendo eso. La influencia que tuvo eso fue tremendo. ¿Verdad? Y bueno, eso hizo que se suspendieran el circo romano, que era una matanza de gente, se suspendieron los espectáculos y todo eso, ¿no? Influencia de los cristianos que vivían el amor de Cristo. Y amar es otras cosas que dijimos, ya dijimos. Y bueno, y amar es tener esta actitud que de cosas que refiere el capítulo 14. Digamos, hay cosas secundarias que a veces son las que más complican a los hermanos en la iglesia. Cosas secundarias que parece que se vuelven principales, ¿verdad? Entonces uno puede decir, es una pavada, ¿por qué te preocupas tanto por eso? Y él dice, no es una pavada, es una cosa muy importante y tú sos un mal cristiano. Y así empiezan las discusiones, ¿no? Y antes de seguir desarrollando este tema, quiero que piensen ustedes. No sé si toman vino o no en la casa, pero si toman vino en la casa y va una persona que tiene debilidad por las drogas, que está saliendo, por ejemplo, de las adicciones, sea cual sea la adicción, puede ser cocaína, marihuana, la que sea. ¿Están siguiendo lo que les digo? Ustedes invitan a comer. ¿Es bueno que pongan una copa de vino para tomar ustedes en la mesa? Lo vamos a contestar después. Lo vamos a contestar. No para convidarlo a él, para ustedes. La persona está saliendo de adicciones. ¿Es bueno que tengan vino en la mesa? Ya lo vamos a contestar. Se reciban al débil de la fe, pero no para contiendas de opiniones. En la iglesia de aquel tiempo, siglo I, en la iglesia había muchos judíos. No como ahora que no hay ninguno. Pero había muchos judíos. Se convertían algunos judíos y se convertían mayormente romanos, griegos, gente no judía. Entonces, los judíos se convertían y traían sus costumbres de la religión judía. Entonces, eso pasa siempre. Uno se convierte, pero arrastra costumbres de lo que es, de lo que ha vivido. ¿Me explico? Y los judíos arrastraban costumbres que tenían de su práctica de la religión judía. ¿Me explico? ¿Hasta ahí me explico? Entonces, había discusiones, porque lo recibían los cristianos, pero decían, pero eran débiles en la fe, porque, ¿qué quiere decir débiles en la fe? No porque tuvieran poca fe, no se refiere a poca fe, o que fueran nuevos en la fe. Se refiere a que eran débiles en el sentido de que dudaban de las cosas, que daban miedo hasta de perder la salvación o de quedar mal con Dios por practicar determinadas cosas. Eran débiles en la fe. Dice, reciban al débil en la fe, pero no para andar peleando por opiniones de cosas que son opinables, ¿verdad? Y dice, porque algunos dicen que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres.
El que come no ofrece al que no come, y el que come no juzga al que come. Porque dice, y después habla también de comer carne, ¿no? O no comer carne. Vamos a entrar en lo que eran esas costumbres para después sacar aplicación. Los judíos seguían pensando que había animales inmundos y animales limpios. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, claro, si ustedes invitaban a un judío con jamón, ¿lo comería? ¿O qué de dónde viene el jamón? Se hace con chancho, ¿verdad? Entonces, no se puede comer de todo. Hay cosas que no se pueden comer, ¿verdad? También había gente que decía que no se podía comer carne de ningún tipo, que había que comer legumbres. Como hay gente hoy que piensa eso, ¿no? Y entonces empezaba la discusión, no, pero después decía, no, pero Cristo hizo limpio todos los animales. Jesús dijo que no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina a las personas, sino lo que sale. Comer una u otra comida no va a contaminar tu alma. Lo que contamina el alma es lo que sale de ella, contamina la vida, porque los malos pensamientos, las mentiras, las envidias, la avaricia, los homicidios, salen del corazón de la persona y ensucian toda la vida de la persona. ¿Verdad? Entonces alguno puede decir, podemos comer de todo. Y empezaban las discusiones. ¿Me explico? Dice, no reciban, entonces, dice, no reciban a los hermanos en comunión para andar discutiendo de esas cosas. Es lo que se tiene que comer y lo que no se tiene que comer. Y también algunos decían que no había que comer carne. ¿En qué sentido? La carne se compraba en los templos. O sea, era muy común que se sacrificaran animales a los distintos dioses paganos. Era una sociedad totalmente idolátrica, tenían muchos dioses. Entonces, después que sacrificaban, el resto de la carne se lo vendían a la gente. La gente iba con la chismosa y compraba carne de un animal que había sido sacrificado a los ídolos. Entonces, también había carne que se conseguía en otros lugares. Entonces, alguna gente decía, no, algunos decían, yo lo como total, yo lo como con acción de gracia, a mí no me importa dónde salió la carne. Los ídolos no son nada. Y otro decía, no, fue sacrificado a los ídolos, es como participar de la idolatría, discutían por eso. ¿Me explico? Unos piensan que se podía comer y otros piensan que no se podía comer. Los que pensaban que se podía comer decían, ustedes son unos débiles, unos legalistas, no entienden lo que es la gracia de Dios. ¿Decían hasta ahí? Y los que comían decían, ustedes son unos pecadores, están pecando porque comen carne, no deben comer carne. Y juzgaban. ¿Entienden cuál era la discusión? Entonces Pablo dice una cosa a ambos grupos. Le dice a los que creen que comen, toleren a las personas débiles en la fe. Los débiles en la fe conocían la Biblia. Tolérenlos, acéptenlos, no discutan sobre esas cosas. Si ellos no quieren comer carne sacrificada a los ídolos, no los compliquen. Y tampoco los inviten a su casa a comer un churrasco que sale de una carne ofrecida a los ídolos. No lo hagan pecar. Porque si la persona va a su casa y ustedes le ofrecen una carne que fue ofrecida a los ídolos, para ustedes no es nada, y realmente para mí tampoco es nada. Pero para el que come, para el otro sí es. ¿Siguen hasta ahí? Entonces después que la comió le dicen, ¿viste? Comiste carne sacrificada a los ídolos. O le dicen después, comiste carne sacrificada a los ídolos. ¿Cómo se va a sentir esa persona con su conciencia? Que piensa que no se debe comer. No siente mal. Porque eso es algo que no es de fe. No lo come con fe. Duda y comió. ¿Hasta ahí me entienden? Entonces, no le invites ni le des algo que la persona cree que es malo. No coma, prívate. Por amor a esa persona, sacrifícate. Y abstente. Esa es la idea. ¿Me explico? Abstente. No sea que por tu libertad hagas caer al otro. ¿Hasta ahí me siguen? Hay otro ejemplo más. Y al que come carne, al que dice que no tiene que comer, le dice,
no juzgues a tu hermano. ¿Quién sos tú para juzgar a los otros dos? Si tú no comas, si tú dices que no hay que comer, no comas. No te sientas mal y no comas. No comas chancho, no comas jamón, come legumbres, come lo que tú crees que tienes que comer. Pero no juzgues a tu hermano porque no es tu siervo, es siervo de Dios. ¿Y tú quién eres para juzgar a que sirve a Dios? No es tu siervo, es de Dios. Así vamos entendiendo, ¿no? Pero también otras cosas, ¿no? Que también las podemos traer ya a este tiempo. Había y hay gente que dice, yo puedo tomar vino, ese señor tomaba vino. ¿Tomaba vino? Sí, tomaba vino. Vino tomaba. No me hablen de cosas raras porque tomaba vino. Estaba en tinaja porque era vino. Producto de la vid que se fermenta y tiene alcohol. Había gente que decía, se puede tomar. Y tomaba vino en la mesa. Tal vez tú tomas vino en la mesa. Pero otros decían, no se puede. Y dicen, no se puede beber nada de alcohol. Hasta ahí me siguen. Entonces, ¿qué es lo que dice? Tú que tomas vino, no te pongas a exhibirte con el yo tomo vino porque se puede tomar, y tomo y se terminó. No hagas eso, porque te hace sentir mal al hermano. Lo haces dudar, lo haces tener malos sentimientos. No se siente en paz en la iglesia. ¿Verdad? Y al que no toma, le dice, ¿a qué juzgas tú? Lo mismo que les dije hoy. No es cosa tuya, es cosa de Dios. No juzgues siervo ajeno. Así vamos entendiendo. Ahora, cosa que he tenido que aprender. Hay gente que no puede tomar vino, mucha gente. Mi suegro era uno. Y entonces no se podía poner vino en la mesa. Porque él hacía mal, después sí, porque se acostumbró, pero no, porque él hacía mal eso. ¿Me explico? Si tú sabes que hay gente que tiene problemas con el vino, ¿qué tienes que hacer? Toma Coca-Cola, mujer. O lo que te guste, un jugo de fruta. No afectes la conciencia del otro por tu libertad. ¿Me entiendes lo que digo? ¿No? Una vez mi cuñado Chester me dijo, tú tomas vino, no te pasa nada. Si yo tomo un vaso de vino, me tomo todo el vino que hay acá y me voy al bar a tomar. Y aprendí. El alcoholismo es un vicio tremendo, una adicción grandísima que atrapa a la persona y no se frena y después termina haciendo cualquier cosa. Porque hay gente que toma y hace cualquier cosa después. ¿Me entienden lo que les digo? Esas cosas son prácticas y tenemos que considerarlas, ¿verdad? Si tú estás solo, estás con tu familia y con gente que no tiene problemas, toma una copa de vino. Pero si sabes que hay gente que tiene problemas con eso, no tomes vino. Más vale no afectar la conciencia del hermano, ni la vida del hermano. Hasta ahí vamos entendiendo, ¿no? ¿Entienden? El amor me lleva a eso, no la ley, el amor. No lo hago por amor al hermano. Tengo libertad, pero por amor al hermano no lo hago. Y el hermano que tiene otro pensamiento tiene que aceptar que el otro lo haga. Porque a veces hay gente que en la primera parte de lo que estamos hablando, bárbaro. Pero en la segunda se pone legalista y te condena. No condenes al otro. Nosotros no podemos condenar a los demás. ¿Por qué no podemos condenarlo? Porque Dios es el juez. El juez es Cristo. Cristo va a juzgar no nuestras personas, porque somos creyentes, sino nuestras obras en el tribunal de Cristo. Y le va a juzgar por qué cosa. Por el amor, por las cosas que hicimos con amor. Si tú no tomabas vino por amor, vas a ser aprobado. Si tú tomabas vino y amabas a los hermanos, vas a ser aprobado. ¿Se entiende cómo es? La regla del creyente, la ley del cristiano, es el amor. Buscar el bien del otro. Si amas, está todo pronto. Ama y vive. Haz lo que quieras. Si amas, vas a hacer lo que Dios quiere. Eso es verdad. Y les pregunté al principio, porque estamos estudiando un tema con Sheila, que una de las cosas más importantes que tenemos que saber es que la persona que es adicta a alguna cosa, el alcohol le hace mucho mal.
Entonces, no bebas alcohol si estás con personas que han sido adictos. Y ahora no estoy hablando de alcohol, adictos a cualquier cosa. No bebas alcohol porque les hace mal. ¿Te acuerdas ayer como decía? Ahí está. Seguro, ahí está. Todos entendimos, ¿no? Lo voy a decir yo porque capaz que lo que están escuchando por Zoom no lo oye. El alcohol desinhibe. Luego a veces la gente, persona que habla poco, toma unas copas de que sea y se ríe y se expresa más. O es muy atado y se anima a bailar, porque lo desinhibe. Y eso que desinhibe puede llevar a que tiene una adicción, o está luchando contra una adicción que la está dejando, a hacer algo malo, a caer de nuevo en las viejas adicciones porque están en la cabeza, ¿verdad? Porque hay algo en la cabeza que lo lleva a querer experimentar eso, porque le causa una satisfacción. Creo que es importante esto, ¿no? Estas cosas no son reglas legalistas, son cosas que tienen que ver con el amor a los demás. Hay muchas cosas que puedo hacer, pero que mejor no las haga, porque no le hacen bien a los otros, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Ahora, no le pongas reglas a los otros. Hay gente que cree que para predicar hay que actuar de determinada manera. Otro no. No le pongas reglas a los demás que no están escritas en la Biblia, que son ideas que tú, en tu concepto, en tu forma de pensar, en el trabajo que has tenido, en tu formación, no pongas reglas que no están en la Biblia, no pongas reglas, ¿verdad? ¿Hasta ahí me entienden? Pero tampoco hagas cosas que para el que tiene reglas le afecta la conciencia. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que digo? Si hace calor, anda de bermudas, predicar de bermudas no tiene nada malo. ¿Dónde dice que está mal? Pero a alguna gente le hace mal. Entonces no te pongas bermudas por amor al otro. No te pones bermudas por amor al otro. Y el que se pone, y si tú no querés que no hay que ponerse bermudas para predicar, no critiques al que se las pone. ¿Quién sos tú para criticar? Estamos hablando de esas cosas, ¿no? No de otras cosas de trafalario, no, hablando de cosas normales, ¿verdad? Normales. Son cosas sencillas, de segundo orden, pero que causan tremendos problemas en la iglesia, ¿verdad? Ha habido problemas porque por el uso de la batería, que a uno no le gustaba. En un tiempo, en un tiempo cuando yo era joven, la guitarra era una cosa diabólica. Acá, gracias a Dios que no vivieron en esa época. ¿No? Guitarra, diablo. Qué mal que hizo eso, qué mal que hizo, porque los que eran débiles en la fe, aunque se creían fuertes. Y eso hizo que muchísimos jóvenes se alejaran de nuestra iglesia y de Dios. ¿Verdad? ¿Entienden? No. Nosotros tenemos que entender, tenemos que buscar a Dios, hacer las cosas por amor a Dios y no imponer normas a los demás. Estoy hablando de cosas que no tienen nada que ver con la doctrina, de costumbres. ¿A qué hora se hace la cena? A las 9 de la mañana. Ahora, tiene que ser de noche porque eso no dice en ningún lado eso. ¿O a qué horario son los cultos? Si va el primer siglo, tú era de noche. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo era esclavo, tenía que trabajar de domingo a domingo. Entonces, y de día estaba a trabajar. Las reuniones eran de noche. Todas eran de noche. Pero eso no es una regla, era resolvían una situación de acuerdo a lo que podían hacer. ¿Vamos bien o no? ¿Eh? Eh, ahora, hay algunos límites importantes. ¿No? Pablo mismo, no voy a buscar todas las escrituras, pero Pablo mismo circuncidó a Timoteo, fue así. ¿Verdad? Porque
para estar con los judíos era mejor que fuera circuncidado. ¿Hasta ahí entendemos? Ah. Ahora, ¿eh? Sí, sí. Sí, medio judío era, ¿no? Sí, es judío se trata. Ahora, a veces, hasta en esas cosas que se da. Bueno, otra cosa, ¿no? Que había gente en aquel tiempo, y hoy también lo hay, los judíos celebraban sus fiestas. Los judíos tienen sus fiestas, todas religiosas. Entonces, querían imponérsela a los que no eran judíos. Entonces dicen, y los que no eran judíos decían, no, yo no soy judío, eso era de la antigua dispensación, y es de la antigua dispensación, no es de la época de la gracia. Pero, ¿qué dice Pablo? Deja que si el otro cree que hay que hacer una fiesta y guardar un día, déjalo que lo guarde. Déjalo, que si lo hace para Cristo, para Él vive. Y si no lo hace, si tú no lo haces, para Él lo haces, porque vives para Él. ¿Se entiende cómo va la cosa? ¿Se entiende? O sea, y algunos dicen, no, el domingo no se puede trabajar porque es el día del Señor. Y otros dicen, no, yo puedo ir a la iglesia. No lo único que hacer el día del Señor el domingo es venir a la iglesia y servir a Cristo. Entonces, no, yo vengo a la iglesia y después salgo con mi familia. No juzgues al otro. No lo hagas por amor a Dios y hazlo por amor a Dios. Es lo que está diciendo acá, aplicando al siglo XX. Otros dicen, no, al fútbol no se puede ir, sea el cuadro que sea, ¿no? Y dice, no, puedo ir al fútbol, soy libre si yo amo a Dios y todo. ¿Por qué no voy a ir al fútbol? Anda al fútbol si es algo que lo haces con fe y no vayas al fútbol porque con fe no lo puedes hacer. ¿Me explico? Hubo un tiempo que decía, no, un creyente no puede ir ni al teatro ni al cine. Pobre de ti si va. Todas esas cosas son menores, pero afectaban, dividían, causaban problemas. ¿Me explico? Algunas personas ir al teatro o al cine, no hace nada. Hace bien, se llenan de arte, de lo que sea. A otras personas ir les hace mal, porque los lleva a otras cosas. Cada uno tiene que saber lo que puede hacer. No podemos meternos en este orden de cosas en lo que hacen los demás. No sé si me van siguiendo. Es las enseñanzas que vamos sacando de este pasaje. ¿Me explico? ¿Están de acuerdo? ¿No? Me parece. De este tipo de cosas. Este tipo de cosas. Estamos hablando de este tipo de cosas. Cada uno de nosotros va a comparecer delante del tribunal de Cristo, les repito. Los que no han creído van al trono blanco para ser condenados. Los que hemos creído en Cristo, tenemos los pecados perdonados y no vamos a ir al trono blanco. Vamos a presentar en el tribunal de Cristo, no para ser examinados para salvación, porque somos salvos. El que es salvo para siempre. Pero sí, el Señor va a examinar nuestras obras para darnos un premio o no damos un premio. Y sus ojos, que son como llamas de fuego, van a escudriñar a ver si lo que hemos hecho es heno, hojarasca, madera, pues oro, piedras preciosas, diamantes. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hace que algo sea una u otra cosa? El amor. Vivir con amor a Dios y amor al prójimo. El amor es la regla. ¿Por qué hago las cosas? Porque uno puede hacer cosas para Dios por envidia, por celo, por vanagloria, para engrandecerse, o porque es estricto y como un legalismo. No, pero lo haces por amor. Eso es lo que... Y viene que esto, cuando uno escudriña su vida, se ve que falla mucho. En muchas cosas. Les repito, el amor no es una emoción, es otra cosa. Es la acción deliberada de buscar el bien de los demás, para que a ellos les haga bien. ¿Y qué es bien? Lo que Dios dice que es bien. Lo que hago con ese sentir, es un sentir que solo Dios ve, es lo que es oro, plata, piedras preciosas, y que va a pasar el examen del tribunal. Es algo que los demás no pueden ver. Capaz que sí a veces, pero en general no pueden ver. Pero que sí ve Dios, ve Cristo,
que es el juez, porque es nuestro Señor. Somos de Él y nos va a examinar, ¿verdad? Es tan importante eso. Yo a veces, como veo que, creo que cuando dice que está más cerca del APA que el sonajero, por el tiempo transcurrido, uno empieza a pensar en esas cosas. Que vamos a estar en el tribunal de Cristo, y va a examinar todo. Entonces uno trata de confesar, de ordenar la vida, de reconocer muchas cosas, de ser más humilde, porque sabemos que delante del Señor no vamos a sacar pecho, ni la verborragia nuestra le va a convencer de nada, ¿verdad? Veo que hay gente que tiene un conversadero alguno, a Dios no lo vas a Dios no lo vas a convencer de nada. Hay gente que no es creyente, ¿no? Habla y habla y habla, y al final te termina acusando. Pero, escúchame, tú hablas y hablas y hablas, pero vas a estar delante de Cristo y no vas a. Estos argumentos no corren delante de Dios, no corren. El Señor ve tus obras profundamente como nadie las puede ver, solo Él. Y lo mismo en los creyentes, o parecido a los creyentes. Nosotros podemos engañar a los demás y convencernos a nosotros mismos, engañarnos a nosotros mismos, que es lo peor que podemos hacer. Porque uno a veces se engaña a sí mismo. Conozco una persona que no era cliente, pero estaba relacionado con el escritorio, que era mentiroso, es un mentiroso. Entonces decía, tú, dice, era porque teníamos que ir a un juicio. Cuando usted frente al juez, di esto. Bruta mentira. Di esto con convicción. Y él lo decía con convicción. Y vos agarraba trompadas por defender una mentira porque era mentira. A veces el ser humano es así. Delante de Cristo y gana, ¿eh? Y tiene victorias en este mundo haciendo así. Muchas victorias se pueden tener. Pero delante de Dios, cada persona va a ir delante de Dios. Y a Dios no se las copiamos. Nada. La persona va, cuando comparezca delante de Dios, va a quedar callada la boca. No va a poder abrir su boca. Y nosotros tampoco. Claro, nosotros no vamos a ser condenados, le repito. Nosotros vamos a ser examinados para que lo que hemos hecho perdure o se extinga. Y nosotros seremos salvos, aunque algunos como por fuego. ¿Se entiende lo que digo? Creo que sí. Ahora, hay cosas en las que las cosas doctrinales importantes no se puede ceder. Pablo confrontó nada menos que a Pedro. Gálatas 2, 11 al 13 dice así. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuvo que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, el hermano de Jesús, Pedro no quiso comer más con los gentiles. Tenía miedo de la crítica de los que insistían en la necesidad de circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Lo reprendió. ¿Cómo? Pero dice que en otra ocasión no había obrado así, Pablo. Pero cuando pone algo, afecta realmente la doctrina y desvía a las personas de cosas elementales como la gracia, salvación por gracia y no por obras, eso no se puede transar. En esas cosas Pablo es el ejemplo, no se puede transar de ninguna forma, de ninguna manera. ¿Me explico lo que digo? ¿Se entiende? No se puede transar. Es por gracia. Pedro, la circuncisión no sirvió para nada. La circuncisión era el corazón consagrado a Dios. Ustedes se circuncidaban a los judíos, sean cualquiera. ¿Qué vas a circuncidar? ¿Quieres que los judíos, los que no son judíos entren en este brete que no ha salvado a los judíos? No se puede, no. Pobre alguna gente hoy quiere judaizar la iglesia, eso sigue pasando, ¿no? Se hacen como si fuera todo. Que convierte, que siga poniéndose el gorrito en la cabeza, se vista de negro de la cabeza, y se convierte. Lo aceptamos, hay partes son así. Lo aceptamos que aún llego como gallego.
quiere hacer esas cosas, está desubicado. ¿Me entienden? Son cosas que son del antiguo pacto. Sí. Es interesante, además. Sí, sí, es interesante. Quiero decir una cosa, antes de seguir con lo que dice Sheila, que la circuncisión no es solo de los judíos, también los árabes. Los musulmanes también se circuncidan, ¿no? Porque son descendientes de Abraham en forma indirecta. Bueno, los árabes, sí. Los musulmanes. Eh, Justamente, ahí queda claro también, ¿verdad? O sea, querían imponer a la iglesia cristiana, a la iglesia, las mismas cosas que los judíos. Y hay un concilio en Jerusalén. Y dicen, no se tienen que circuncidar, ni guardar nada que no se solo absténganse de fornicación, idolatría y de los sacrificados de los ídolos. Fornicación, está clarito que los cristianos no tenemos que ser fornicarios. Idolatras menos. Y sacrificado a los ídolos, te dijo por las dudas, ¿verdad? Que después es eso no, de ahogado, de comer sangre. Es una recomendación. Pero después cuando se explican estas cosas, se dice que tampoco son necesarias. Recuerden cómo se integraba la gente. ¿Pasó? Moshe, no sé, Moshe. Hay mucha gente que llega y dice, ¿puedo comer morcilla? Me viene porquería de morcilla, pero no me gusta. Así que yo nunca tuve ese problema. Pero la morcilla tiene sangre. Yo no como, parece que no hay que comer sangre. Pero tampoco voy a condenar a que la coma, por favor. Es lo que dice acá. Si te gusta comer morcilla y lo haces con fe, no estamos hablando de cosas fundamentales. ¿Me explico? ¿Se entiende? ¿Eh? Porque si te gusta eso, tampoco me gusta el mondongo, no está mencionado. Tampoco está mencionado. Este, em, nosotros en algunas cosas sí no podemos transar. No podemos transar en que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se puede transar. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque ahora hay unos que son medio unitarios, que Jesús es todo, se olvidan que la Biblia presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es una herejía. Es herejía. Y mira que se mete, ¿eh? Se mete. Cuidado con lo que uno escucha. Tampoco podemos transar en que los creyentes tenemos el Espíritu Santo. No podemos transar en eso. El que no tiene Espíritu no es de Dios. ¿Cuándo se recibe el Espíritu? Como dice Efesios. Cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo viene a nosotros. La seguridad de que sos cristiano, que tiene el Espíritu Santo. Aunque no haya manifestaciones extraordinarias, la Escritura dice que cree tiene el Espíritu. Cuando creíste, recibiste el Espíritu. ¿Queda claro eso? Entonces de esas cosas no se puede entrar en dudas y no se pueden aceptar otras doctrinas. No se puede. También cuando alguien dice, no, para ser salvo hay que hacer tal y que no. Además de creer, hay que hacer tal y cual cosa. Eso tampoco podemos transar. Podemos amar a hermanos que tengan esa doctrina, sí, pero no aceptarlos en el ministerio nuestro. Si alguien no tiene estas doctrinas bien claras, no puede ministrar. No puede ministrar. Porque estamos participando con el error. ¿Entendieron? Bueno, ¿quedó claro esto? Hay cosas secundarias que no tienen que dividirnos. Comidas, bebidas, días feriados o no feriados. También digo, vestimentas, tipos de música. Por favor. ¿Qué tipo de cuál es la música celestial? Yo qué sé. Puede haber, hay de todos los estilos musicales que cantamos en himno y cántico, eran
de canciones populares del siglo XVIII y XIX. Y hoy también, no seamos inteligentes. Tú escucha lo que te gusta. Deja que los demás escuchen lo que les guste, siempre que el contenido de las letras sea doctrinalmente fiel. ¿Me explico? No sé, no podemos, porque a veces queremos imponerle los gustos nuestros a los demás. ¿Quiénes somos nosotros para imponerle los gustos nuestros a la gente? A mí me gusta un tipo de. A mí casi toda la música me gusta, gracias a Dios. Cuando era joven, me gustaba el rock y el canto popular. Después, y la música clásica, o sea, burguesa, qué atrasado. Después, cuando fui creciendo, aprendí a apreciar toda la música llamada clásica. Y después, también ahora me gusta la música tropical, me gusta, la disfruto también. Pero la cabeza de uno se abre. Algunos a mí no me va a gustar nunca. Hay cosas, estoy hablando de música, ¿no? Que tenga cierta armonía. La música, ¿verdad? Porque hay cosas que son. Hoy se cantan cosas, no me estoy yendo del tema. Hoy se cantan cosas que son depravadas. Cosas que un cristiano no tiene que oír. Porque es lo que dice capítulo 13. Hay que huir de las tinieblas, de las cosas que son de vicios. Canciones que, a veces, no va a cumpleaños. Acá dice versículo 13 del capítulo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, borracheras, ni en lujurias, lascivias, ni en contiendas, ni envidia. A veces, no mira que no voy del tema, estoy hablando del tema. A veces la gente pone en los cumpleaños de los niños, cada canción, que hablan de sexo así, bajo, porque además de sexo barato y explícito. Me parece que eso no es para un niño, ni para nuestros hijos adolescentes, ni para que como matrimonio estemos escuchando eso, ¿verdad? Allá el mundo con sus cosas, pero la iglesia tiene que ser santa en eso. No podemos estar inculcando cosas que son bajezas, ¿verdad? No me refiero a eso cuando hablo de música. Pero sí les quiero decir que hay gente que canta música tropical variada, muy lindas canciones con contenido bárbaro. Está bien si te gusta algo. Está bien. Y si tú cuando cantas te mueves, allá tú. ¿Quién dice que no se puede, uno no puede moverse un poco cuando está cantando? ¿Por qué voy a condenar a los que lo hacen? ¿Qué autoridad tengo para... ¿Qué autoridad tengo? ¿Vas a ir bien al Antiguo Testamento lo que dicen? Condena condena a los que en el Antiguo Testamento lo hacían, o en el Nuevo. Tenemos que ser claros. Tengo que hacer lo que mi fe aprueba, que mi fe y mi conciencia aprueban. No hacer lo que mi fe y mi conciencia no aprueban. Lo que no es de fe es pecado. No voy a hacer algo para agradar al otro que yo no estoy de acuerdo. No lo hago yo, pero no juzgo al otro, no lo condeno. Mientras el contenido profundo, lo que dice la palabra, sea bíblico, sea de Dios, hable de la gracia, del poder, de cómo es Dios. ¿Tá? Bueno, ¿termino por acá? Sí. ¿Se entendió, don Jonathan? Entonces dejo que alguien termine con oración.